martes y jueves hasta las 10:30 p.m. Como tal, ya estamos en hora, están ingresando pocos. Pedirles por favor que vayan apresurándose y apresurando también a las personas que faltan ingresar y que por favor puedan estar prendiendo sus cámaras para que la clase pueda ser más dinámica y participativa. Por favor, pueden ir comentando en el chat también desde qué país o ciudad están conectándose el día de hoy. Aquí tenemos una persona desde Sucre, desde La Paz, desde Medellín, Colombia. Qué interesante. Del Alto de La Paz, muy bien. La docente que va a estar a cargo de este curso es Zulma Angulo Poma, la cual tiene una trayectoria profesional como psicóloga, es especialista en psicología de la emergencia, también es especialista en terapia de pareja y es docente universitaria, por lo cual se encuentra muy bien formada para dar este curso. También están desde Asunción, Paraguay. Por favor, no se olviden de prender las cámaras. Vamos a tener una clase mucho más dinámica de esa manera, donde la docente también va a poder saber que están entendiendo, prestando atención de esa manera. Concluyendo la clase, se les va a enviar un link a este chat para que ustedes puedan básicamente tener su asistencia, ¿vale? No va a ser antes, no va a ser a media clase, va a ser concluyendo la clase. Y la asistencia va a ser algo que vamos a tomar en cuenta para poder darles la respectiva certificación. Se va a tomar en cuenta la asistencia a cada clase y tareas al final de los cursos si es que dan los docentes también. Dicho esto, me gustaría darle la palabra a la docente Zulma, dado que ya estamos a hora en realidad del curso. No han ingresado tantos, pero por favor reiterarles el tema de las cámaras y que presten atención. Buenas noches, gracias Michelle. Me confirman por favor si me escuchan. He estado ahí leyendo los mensajitos. Tenemos de diferentes partes de Bolivia. Tenemos alguien de Paraguay también. Bienvenidos. Este tema es importante en particular porque, bueno, es un tema muy sensible, muy delicado. Yo lo llamo una papa caliente que nadie quiere tocar, ¿no? Que nadie quiere que le toque en su vida, pero es un tema que sí lo tenemos que hablar, que sí lo tenemos que conversar y saber qué hacer si es que en algún momento nos llegara a suceder. Así que voy a pasar a compartir la pantalla. Mientras tanto, comentarles que si alguien quisiera hacer alguna pregunta, tal vez, no sé, ¿no? En media exposición le surge alguna inquietud, lo puede hacer sin ningún problema. Vamos a responder a cualquier pregunta que tengan, cualquier inquietud, cualquier duda, ¿no? Tal vez algún comentario de algo que ustedes han visto, han escuchado, lo podamos hacer. No sé si ven la diapositiva. ¿Sí? Se ve. Perfecto. Sí, sí. Ahora sí, ¿no? Lo vemos en pantalla completa. Perfecto. Bueno, como les decía, en cualquier momento pueden interrumpir o si no, escribir también al chat. Yo creo que Michelle nos va a ayudar con las preguntitas si hubiera. O pueden simplemente hablar, no hay ningún problema. La idea es que puedan comentar, puedan tal vez dar su punto de vista, sin ningún problema lo vamos a ir trabajando, ¿ya? Bueno, como Michelle ya me presentó, mi nombre es Zulma Angulo Poma, yo soy psicóloga. Me puede decir Zulma, no hay problema y así nos comunicamos de manera directa. Hoy vamos a empezar, bueno, vamos a empezar este tema un poco viendo de lo que hoy vamos a aprender. Vamos a
tratar de abordar todo lo que es la prevención del suicidio, que es súper importante para salvar vidas y aprender a darnos cuenta cuando alguien en nuestro entorno o nosotros mismos podríamos estar atravesando por pensamientos suicidas. ¿Ya? El objetivo del curso es básicamente que podamos ser capaces de informarnos de estas pautas de conducta y estas pautas emocionales para darnos cuenta. Segundo, promover la prevención. Y por último, formar, ¿no? Que todos ustedes que están ahora puedan formarse para que tengan una idea clara de lo que qué hacer ante un intento suicida. ¿Ya? Entonces, durante todo este curso, estas 4 clases que vamos a tener, espero podamos responder todo esto y obviamente si hubiera alguna otra inquietud, igualmente lo resolvemos. Acá les pongo un pequeño resumen de un poco lo que vamos a ir viendo. Y ahora sí, empezamos con el tema, ¿no? Con lo que es la introducción al suicidio. Hemos escuchado muchas cosas de lo que es el suicidio. Quisiera preguntarles si acá tenemos psicólogos, tenemos médicos, psiquiatras, tal vez alguien es del área. ¿No? ¿Nadie? ¿Estudiante de psicología? No, ya, está bien, no hay problema. Eso les preguntaba porque el tema suicidio se trabaja mucho en el ámbito de la salud mental, o sea, lo vemos mucho en psicología, se trabaja en medicina también, porque bueno, son ellos, ¿no? Quienes atienden este tipo de intentos suicidas en los hospitales y clínicas y también los psiquiatras, ¿no? Entonces, el suicidio, bueno, se lo ha abordado de diferentes maneras. Pero básicamente cuando hablamos de suicidio estamos hablando como la intención de atentar contra nuestra propia vida, ¿no? Eso es, en resumen, el suicidio, ¿no? Ahora, obviamente, tiene muchas más implicancias. El suicidio es un tema delicado, complejo, porque tiene diferentes razones por las cuales una persona podría pensar en atentar contra su vida. Y asimismo también tiene diferentes formas de intervenir, ¿no? Y puede sucederle a cualquier persona. Hace años atrás se creía que solo podía pasarle a cierto tipo de personas, personas que estuvieran enfermas, personas que estuvieran con algún problema mental, ¿no? Como esquizofrenia, alguna psicopatía, alguna depresión aguda, y no podía pasarle a otras personas que, entre comillas, son consideradas sanas, ¿no? Pero ahora, a raíz de tantos estudios y de tantos casos, se ha comprobado que cualquier persona puede tener pensamientos suicidas, ¿no? Cualquiera. Eso significa que me puede pasar a mí, que tengo la formación profesional, les puede pasar a ustedes, puede pasarles a sus familiares, puede sucederles a niños, adultos, adultos mayores, a cualquiera, ¿no? Por eso viene la importancia de poder hablarlo, ¿no? Por eso la OMS hace una alerta con respecto a este tema y realiza una clasificación en Latinoamérica de los países que, digamos, tienen más intentos suicidas. Y Bolivia, adivinen en qué lugar está. Lamentablemente está en el tercer lugar, ¿no? Está primero Brasil, que tiene un alto índice de población que intenta suicidarse, y seguido, no recuerdo el otro país, pero luego estamos nosotros, ¿no? Entonces somos el tercer país en toda Latinoamérica, o sea, más de 10, 15 países que existen en Latinoamérica, nosotros ocupamos el tercer lugar, ¿no? Ese es un dato alarmante, es un dato preocupante, por lo cual debemos, ¿no? Enterarnos y capacitarnos en este tema, ¿ya? Luego, ya habíamos, digamos, concretado que el suicidio se refiere al acto intencional de quitarse la vida. Y lo que les decía, ¿no? Bolivia se encuentra en el tercer lugar de intentos suicidas. Cuando hablamos de suicidio tenemos que pensar en el intento suicida, que son las personas que ya cometen el acto. Entre ellos puede ser tal vez tomar algún veneno, puede ser tal vez
bueno, ¿no? Intentar cualquier acto contra su vida, ¿no? Entonces eso es un intento suicida. Pero fuera de eso también tenemos pensamientos suicidas, que son todas las personas que en algún momento han pensado en quitarse la vida, ¿no? Y este estudio que les comentaba solo ha tomado en cuenta a los intentos, o sea, solo se ha registrado estadísticamente a todas las personas que han llegado a los hospitales y a las clínicas o a los centros de salud mental a ser atendidos por un intento suicida, ¿no? Pero no se ha registrado a todas las personas que han tenido pensamientos suicidas, ¿no? Y eso es lo que lo hace complicado, porque si no detectamos a tiempo los pensamientos suicidas, podría llegar a un intento suicida, ¿no? Y si no se interviene después del primer intento suicida, puede que en un segundo o un tercero logre concretarlo, ¿verdad? Y eso es lo que queremos evitar, ¿ya? Luego, la mayoría de los casos de pensamientos suicidas se presentan por años, no es algo que puede suceder de hoy a mañana, sino que van dándose diferentes actividades, diferentes situaciones en la vida que le llevan a creer que la mejor solución es irse de este mundo, ¿no? Que la mejor solución es ya no estar y desligarse de todo, ¿no? Entonces es un proceso que se da en meses y en muchos casos por años, ¿no? Podríamos conocer personas que van atravesando diferentes problemas a lo largo de su vida, pero no hacen nada, ¿no? O sea, no hacen nada contra su vida, pero puede que después de 5 años, después de, digamos, ir tolerando toda esa situación, puede que el quinto año sí, ¿no? Puedan atentar contra su vida. Entonces, se puede dar también de esa forma, ¿no? No es una enfermedad mental. Hace por lo menos 10 años la OMS, los pensamientos suicidas, bueno, los intentos suicidas, los había catalogado como enfermedad mental y por lo tanto tenía un tratamiento, digamos, médico, un tratamiento psiquiátrico. Se podía, por normativa, internar a las personas que han intentado suicidarse. Y bueno, no había todo un proceso detrás de eso, ¿no? Ya que era una enfermedad. Pero actualmente la misma OMS indica que no es una enfermedad mental, que, como les decía, puede sucederle a cualquiera, no necesariamente es una enfermedad, ¿no? Sí puede estar asociada con algunas otras enfermedades, como que, por ejemplo, haya personas que sufran de una depresión muy crónica y atenten contra su vida, ¿no? O puede que sufran de esquizofrenia y en un delirio puedan atentar contra su vida. O sea, sí podría haber esa asociación, pero no es un requisito, no significa que todas las personas que intentan suicidarse tienen alguna enfermedad mental o alguna enfermedad física, ¿ya? Entonces, saquemos esa idea porque antes sí se creía, ¿no? Que esa era la forma. Ahora, hay diferentes mitos sobre el suicidio. Se ha dicho muchas cosas de las personas que han intentado suicidarse. Lo primero es que solo le pasa a enfermos mentales y que hasta ahora, ¿no? Hay mucha gente que aún cree eso. Si ustedes escuchan de alguna persona que ha atentado contra su vida, probablemente la gente que está a su alrededor va a decir, no, es que seguro estaba enfermo, ¿no? Es que seguramente estaba loca o es que seguramente tenía algo o se drogaba y por eso ha intentado suicidarse, ¿no? Cuando realmente no es así. También hay una creencia de que solo le pasa a los adultos, o sea que niños y adolescentes nunca podrían intentar suicidarse, pero realmente eso es falso. El mayor índice de personas que tienen intentos suicidas está entre los 11 años hasta los 30. O sea, ese es el parámetro de personas que tienen intentos suicidas, ¿no? Entonces, sí afecta a niños y adolescentes. Es más, hay
por ejemplo, Brasil tiene un índice alto de niños que han intentado suicidarse eh, por diferentes cosas, ¿no? Por la situación de pobreza, por la falta de educación, por la violencia en las casas, ¿no? Pero existe un índice alto, ¿no? Eh, Otro mito que solo lo hacen los pobres, ¿no? Que solo uno piensa, digamos, en atentar contra su vida por falta de dinero, ¿no? Que esa es la razón principal y que lo demás llega a ser secundario, cuando realmente es falso. Uno puede llegar a tener pensamientos suicidas por diferentes razones. Eso significa que las personas que, digamos, son consideradas de clase media alta o ricas, también pueden llegar a tener pensamientos suicidas y intentar suicidarse, ¿no? No son ajenos a esta realidad. Otro mito que es muy fuerte, que todo aquel que intenta suicidarse es débil, ¿no? Que solo es para débiles, para gente incapaz, para gente que no sabe resolver sus problemas y que el camino fácil es irse de este mundo, ¿no? Cuando realmente es totalmente falso. Cuando uno piensa en el suicidio y obviamente desde la falta de información, se podría pensar que es un escape, ¿no? Que si yo me voy de este mundo, estoy escapando, estoy saliendo de todos estos problemas, de todo este dolor. Pero cuando una persona piensa en lastimarse, imaginen y pónganse en la situación de alguien que tiene que lastimarse, que tiene que herirse, es porque el dolor que está sintiendo en ese momento es mucho más fuerte que el dolor físico que se va a infringir para poder lograr ese objetivo. Entonces, existe una falta de esperanza, una falta de claridad mental y le lleva a tomar esa decisión. Y realmente no es un escape, no es cobardía, no es por débil, no es por miedo, simplemente que el dolor que siente en ese momento es mucho más grande que cualquier otra cosa. ¿Ya? Entonces, saquemos ese mito. Y bueno, otro mito, que las mujeres son más propensas a tener pensamientos suicidas o a intentar suicidarse por muchos años, y bueno, y hasta ahora, ¿no? Dependiendo de en qué área y país se encuentren, aún existe esa creencia de que la mujer es el sexo débil, ¿no? De que la mujer es frágil, delicada, emocional, y que por lo tanto no sabe manejar los diferentes problemas, no sabe sobrellevar muchas cosas y que eso la hace débil y por lo tanto propensa a tener pensamientos suicidas, en el sentido de que el suicidio lo piensan para gente débil, ¿no? Pero realmente se ha hecho también mucho, se ha debatido mucho sobre esto y se han hecho igual experimentos sociales y demás. Y actualmente, por lo menos el año pasado, hubo un estudio, eh, eh, no fue en Bolivia, fue en otro país, pero era un país también latinoamericano, en el cual querían saber quiénes tenían más intentos suicidas, si hombres o mujeres, ¿no? Y este estudio, sí, era en México, ya me acordé. Y este estudio decía que los hombres tenían un alto índice de intento suicida, ¿no? Y justamente yo esto lo hablaba el año pasado, en septiembre, para los médicos, porque septiembre es el mes de la prevención contra el suicidio y todo el mes se hace actividades. Y yo les contaba esto a los médicos, ¿no? Que medicina sigue siendo considerado una carrera principalmente para varones. Y ellos decían, no, imposible, porque los hombres, bueno, trabajamos, tenemos dinero, como que, bueno, no tenemos muchas cosas que las mujeres no, así que imposible. Pero realmente sí, porque justamente todas estas creencias, ¿no? Toda esta situación política y social que se está dando, estos cambios entre el machismo, el feminismo y demás, está generando que los hombres también
como en algún momento lo fue y lo sigue siendo la mujer, también sea una población vulnerable. Los hombres son una población que no tienen la libertad de poder hablar de sus problemas, de expresar eso que según la sociedad machista es considerado débil, porque llorar es para débiles, quejarse es para débiles, porque decir estoy cansado es para débiles. Entonces, esto hace que los hombres no puedan hablar de todo esto, se encienden, quieran demostrar que son los fuertes, los que pueden, los que saben, y en algún momento esto estalla, ¿no? En algún momento explota y una de las formas de la que explota son pensamientos suicidas, ¿no? Y muchos lo llegan a concretar, ¿no? Y por eso los médicos, o bueno, toda la población del sector salud tiene un alto índice de intentos suicidas, ¿no? Entre los cuales los hombres son los que más intentan suicidarse, ¿ya? Entonces, eso es un dato alarmante porque estamos hablando de profesionales que cuidan de nuestra salud, son profesionales que están formados, capacitados, pero que eso no evita que ellos también tengan pensamientos suicidas, ¿no? Y también hablamos de profesionales que atienden a personas que intentan suicidarse, ¿no? Entonces, bueno, hay todo un estudio detrás de eso y se sigue trabajando, ¿no? Se sigue trabajando porque sigue siendo la papa caliente que nadie quiere trabajar, el tema del suicidio, pero bueno, ahí tenemos datos, ¿no? Y lo último, lo que les decía, que existe esa gran creencia de que solo es para débiles, ¿no? O sea, si eres hombre y tienes estos problemas, eres débil, ¿no? Si eres mujer, normal que tengas estos problemas porque al ser mujer eres débil, ¿no? O si eres adulto mayor, entonces sí, también porque, bueno, eres débil. Entonces, todo ese mito va protegiendo, resguardando la idea del pensamiento suicida, ¿no? Y eso también hace que muchas personas que en algún momento han tenido la idea de querer atentar contra su vida, no lo digan, porque sienten que van a ser juzgados, criticados y no comprendidos, ¿no? Que sería lo ideal. Y bueno, para eso hay factores de riesgo y factores protectores que nos ayudan a, digamos, si yo tuviera pensamientos suicidas, ¿cómo yo podría cuidarme? ¿Qué es lo que yo tendría que hacer? ¿O a qué es a lo que yo me tendría que aferrar para seguir en este mundo? ¿Y qué son esos factores que me ponen en riesgo, ¿no? Que incitan a que yo tenga más pensamientos suicidas y pueda llegar al acto, ¿no? A eso nos referimos con factores de riesgo y factores protectores. Bueno, aquí nos siguen escribiendo. Ya. Cuando hablamos de factores de riesgo, es todo aquel que, digamos, de alguna manera nos induce a tener pensamientos suicidas, ¿no? Pueden ser situaciones de violencia, violencia en casa, violencia en el trabajo, en la universidad, en cualquier espacio, una situación de violencia. Algún descuido, soledad, ¿no? Hay muchas personas que por situaciones de migración o por situación de que tal vez se están independizando y se aíslan, ¿no? Y están solos, ¿no? Entonces, eso también puede ser un factor. Aislamiento, enfermedad terminal. Hay también una detonante para muchas personas es descubrir que tienen una enfermedad terminal. Digamos, hay muchas personas que les detectan cáncer, digamos, en la última etapa y ya no les dan posibilidades, entonces muchos ven como opción el atentar contra su vida, ¿no? Entonces eso también puede ser un factor. Y el desgaste laboral, ¿no? Por ejemplo, hay muchas personas que sufren mobbing en su trabajo, mucha presión, mucha exigencia, y eso genera un desgaste y por lo tanto esa también puede ser una razón, ¿no?
Actualmente la migración, la situación de migración interna, o sea, dentro del país, digamos de un municipio a una ciudad, es alta, pero también de un país a otro, ¿no? Por todos los cambios tecnológicos y demás después del COVID, todos los países se han visto afectados y eso hace que su gente se movilice, ¿no? Quiera cambiar de un espacio a otro por razones de estudio, trabajo o turismo también, pero eso también, si no se tiene todas las condiciones adecuadas, es también un factor de riesgo, porque hay muchas personas que salen de su país y no saben dónde van a llegar, por cuánto tiempo los van a poder alojar, si van a tener las condiciones económicas para sobrellevar su estadía en el otro país, en cuánto tiempo van a poder encontrar trabajo, y demás, ¿no? Entonces, todo eso hace que sea un factor de riesgo si no se tiene todas las condiciones controladas, ¿ya? Eh, Luego tenemos factores protectores. En este caso puede ser la familia, las amistades, compañeros, pareja, el trabajo, hijos, el estudio. Como ven, los factores protectores, en teoría es lo que todos tenemos, o sea, no todos tienen hijos, ¿no? Por ejemplo, no todos estudian, probablemente no todos trabajen, pero lo que ustedes hagan, ya sea que estudien, trabajen, tengan hijos o no tengan hijos, se considera factor protector siempre y cuando haya una relación sana, ¿no? Porque en factores de riesgo tenemos un desgaste laboral. Entonces, si tú tienes un trabajo, pero resulta que en este trabajo, en vez de tú crecer como profesional, crecer como ser humano, más bien te desgastas, más bien te destruye, es un entorno que no resulta productivo para ti y que más bien te hace daño, entonces se convierte en un factor de riesgo. Pero, sin embargo, si en tu trabajo tú tienes compañeros con los cuales tú puedes conversar, con los cuales algún rato tú sales a tomar el café, los que asciendes en tu trabajo, te dan un sueldo adecuado, con lo cual tú puedes pagar tus gastos mensuales, creces como profesional, creces como ser humano, entonces se convierte en un factor protector, ¿no? Igualmente la familia, ¿no? Si dentro de la familia existiera una situación de violencia, una situación de abandono o de negligencia, se convierte en un factor de riesgo. Entonces, va a depender si es factor de riesgo o factor protector, dependiendo el impacto que tenga en sus vidas y también dependiendo la relación sana que puedan llegar a tener, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Y es muy difícil, ¿no? Cuando uno está en el día a día, determinar si mi familia me ayuda o no me ayuda, ¿no? Si mi familia es un factor de riesgo o un factor protector. Entonces, son bastantes cosas que uno tiene que evaluar y uno no se sienta, ¿no? A evaluar ese tipo de cosas porque está preocupado, ¿no? Que con el trabajo, que el estudio y bueno. Entonces, pero justamente para nosotros poder identificar cómo afectan esos factores en nuestra vida, es importante que cada cierto tiempo realicen una atención psicológica, ¿no? No necesariamente terapia, pero sí puedan acudir al psicólogo o a la psicóloga a realizar una consulta. La OMS nos dice que lo ideal es que asistamos al psicólogo cada 3 meses. Ahora yo les pregunto de los que están en la clase, ¿alguien va cada 3 meses al psicólogo? ¿Qué dice? ¿O cada 6 meses? Porque imaginemos que cada 3 meses es complicado, pero cada 6 meses, no, dice, ¿no? Aquí Paola nos dice que Licencia. no, Naice también. Naice dice que sí, cada 3 meses o cada 6. Buenas noches, licenciada. Buenas Cada noches. 6 meses. Perfecto, genial, me alegro.
Dice Sama, Yelwa Sama, dice que sí, que acude al psicólogo desde pequeña, genial. Entonces, y los que no van cada 6 meses, irán cada 8 meses o una vez al año, por lo menos. Sí, dice, bueno, acá Noemí nos dice que solo acudió 4 veces, ¿ya? Paola dice que no. Entonces, esa es la situación que tenemos, ¿no? Entonces, aquí hemos hecho una pequeña evaluación y no le damos la importancia a nuestra salud mental, ¿no? Sabemos que tenemos que ir al dentista, pero al dentista vamos cuando nos duele la muela, ¿no? Cuando ya no aguantamos más, cuando ya hemos tomado tabletas, mates y no funciona, vamos con el dentista, ¿no? Lo mismo al médico, ¿no? Cuando ya te pusiste parche a la espalda, tomaste un montón de pastillas y no funcionó, recién vas al médico. Entonces, lo mismo ocurre con el psicólogo, ¿no? Aún, por lo menos en Bolivia, los que están en otros países me comentan, aún existe ese tabú, ¿no? Ese temor al psicólogo, ¿cómo voy a ir, ¿no? La gente qué va a decir, como que van a pensar que estoy mal y no es así, ¿no? Entonces, aún hay ese temor, eh, ese desconocimiento del rol del psicólogo y por eso no vamos, ¿no? Y a eso hay que sumarle que tiene un costo, ¿no? Los psicólogos no atienden de manera gratuita. Pero a pesar de eso hay que hacer un esfuerzo porque se trata de nuestra salud. Es mucho más sencillo cuidar de una salud física, ¿verdad? Porque te duele. O sea, tienes dolor de rodilla, dolor de cabeza, dolor de espalda, dolor de estómago, tienes náuseas, tienes, bueno, un montón de síntomas. Pero desde la psicología, estos síntomas, digamos, son más, entre comillas, llevaderos porque te sientes confundida, te sientes triste de la nada, te sientes preocupada de la nada, como que no sabes qué decisiones tomar cuando antes no tenías problemas con eso, estás, te sientes perdida después de un divorcio o no sabes cómo educar a tus hijos o tienes deudas y no sabes, no ves la salida. Entonces, todas estas situaciones, estos cambios a los cuales nos exponemos como seres humanos, son totalmente normales, ¿no? Porque ¿quién no se ha divorciado? O sea, los divorcios están diario, ¿no? Si preguntamos a un abogado, diario atiende divorcios, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de, digamos, la rebeldía de los hijos, es un tema diario. Si hablamos de deudas, también, ¿no? O sea, ¿quién no tiene deudas? Entonces, son situaciones que tarde o temprano nos toca vivirlo, pero cuando no sucede, lo minimizamos. Decimos, no, es que se me va a pasar, es que voy a pagar esta deuda y ya, ahí muere, se termina. Es que me divorcié, pero que pasen unos 5 meses y voy a estar tranquila, ¿no? Como si el tiempo hiciera que yo me sintiera mejor, cuando lo que realmente hace que yo me sienta mejor es lo que hago en ese tiempo, ¿no? Acá Isabel nos comenta. Hay algunos servicios psicológicos que son en teoría gratuitos, dice, ¿no? Por ejemplo, en mi país uno puede agendar citas con estudiantes de psicología en las universidades y también hay servicios virtuales internacionales como aquí estoy. Exactamente, exactamente. Entonces, si ustedes ven alguna actividad gratuita de cualquier país, apúntense, apúntense, ¿no? Y siempre busquen opciones, ¿no? Porque el que busca encuentra. Entonces nosotros, nuestro diario vivir, lo minimizamos, ¿no? Decimos los niños son rebeldes porque son niños, cuando realmente somos los adultos quienes estamos afectando su conducta, ¿no? O decimos, bueno, tengo deudas porque todo el mundo tiene deudas y bueno, me tocó tenerlas, ¿no? Entonces vamos minimizando esos asuntos y se van acumulando mes tras mes, año tras año, hasta que llega un día en el que sienten que no pueden más, en el que se levantan cansadas, en el que empiezan dolores de cabeza,
en el que empiezan los mareos, en los que empieza esa confusión o ese enojo, ¿no? Se empiezan a dar cambios de humor, como que ahora estoy tranquila, pero dentro de una hora ya voy a estar enojada, no sé por qué, pero me voy a enojar. Entonces empieza a haber esos cambios bruscos, ¿no? Empiezo a querer estar sola. Me siento mejor estando sola, ya no quiero salir con amigos, ya no quiero ir con la familia, pero estar metida en cama, viendo la tele o viendo Facebook, pero ahí sola, ¿no? Entonces es una forma que encontramos de aislarnos porque sentimos que no nos van a comprender o sentimos que no es necesario hablar de eso. O sea, no, ¿para qué? No pasa nada, lo voy a resolver. Y ese tipo de situaciones hace que esta pesadez emocional se vaya acumulando, ¿no? Y no nos damos cuenta, o sea, no nos damos cuenta. Entonces se va acumulando y cuando alguien nos dice, pero sabes qué, te enojas muy rápido, ¿qué te pasa? No, no, es que tú estás mal, yo siempre he sido así. Estás llegando muy tarde, o sea, ¿qué está pasando? No, es que el tránsito, es que había un problema con el auto, no sé, ¿no? Tantas razones. Entonces empezamos a tener cambios que lo naturalizamos con el tiempo, ¿no? Como les digo, es un proceso que puede tomar años, ¿no? Hasta que un día nos, nos enteramos que una amiga, que una vecina o que un familiar se suicidó. Y no entendemos por qué hizo eso. Y decimos, pero ella tenía su casa, tenía sus hijos, tenía dinero, estudiaba, trabajaba, o sea, ella estaba bien, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y no lo comprendemos, ¿no? Entonces, siempre estemos alertas, ¿no? Con nosotros mismos y con la gente que nos rodea, ¿no? Como ya lo veíamos, los pensamientos suicidas puede pasarle a cualquiera, ¿no? No solamente a los adultos. A veces creemos que los niños, por ser niños, no tienen problemas. Por ser niños, ellos no se estresan, no se cansan, pero realmente sí, ellos también pueden llegar a tener pensamientos suicidas, ¿no? Al igual que los adolescentes. Entonces es importante que estemos atentos y que comprendamos qué es un factor protector para mí, ¿no? Si yo les hablara de un factor protector, para mí serían mis amigos, porque cuando yo estoy estresada, yo les llamo y les digo, mira, ¿qué te parece si mañana vamos por un café? Me dicen, claro, listo, veámonos. Y nos ponemos a charlar 2, 3 horas del clima, de la política, de tantas cosas, pero es un momento para desconectarme del trabajo, del estrés que todos tenemos. ¿Podrían mencionarme qué sería para ustedes un factor protector? La familia, perfecto. Sama nos dice la familia, muy bien. Los padres, Isabel nos dice que son los papás. Jimena nos dice mi madre, perfecto. Que son personas con los que podemos pasar tiempo de calidad. También nos dice mis mascotas. Qué lindo, Carolai, que digas eso, porque justamente recién salió acá en Bolivia, lo vi hace 2 días, que había un estudio, ¿no? Que decía que podemos tenerle más afecto y confianza a nuestra mascota que a algún familiar, ¿no? Entonces, hay duelos de mascotas que son más dolorosos que el de una persona, justamente por este afecto, ¿no? Por este lazo tan fuerte que existe. Y también porque nuestras mascotitas llegan, ¿no? En un momento adecuado a nuestra vida y son ese apoyo, ese consuelo que a veces no encontramos en personas. Muy cierto. Amistades, totalmente cierto. Irse a tomar un cafecito, estar en el chisme, ¿no? Pero un chisme sano, sin rajar contra nadie.
Mi hermana nos dice María José, sí, sí, si tienes una relación sana, estrecha y bonita con tu hermana y te sientes cómoda, maravilloso. Naila nos dice, en mi caso, mi mamá y mi gato. Genial, genial, ahí está nuevamente una mascotita. Y Sara nos dice la familia y el estudio. Eso es cierto, ¿no? Porque a veces uno estudia una carrera que le gusta, una carrera que siempre soñó estudiar y le encanta y le fascina y lo disfruta. Y cuando tiene algún problema en casa, se va a estudiar, ¿no? Y se enfoca en el estudio. Entonces, sí, también llega a ser un factor protector, ¿no? Entonces, es bueno que cada uno de ustedes se dé la tarea, por lo menos cada 3 meses, de sentarse un ratito, ¿no? Un ratito, irse al café a solas o estar en su casa y hacer este análisis, ¿no? O sea, ¿qué cosas en mi vida son factor protector? ¿Qué cosas en mi vida a mí me ayudan a crecer como persona? Me ayudan a sentirme bien, a estar contenta, a estar cómoda conmigo misma, ¿no? A estar tranquila, que me da paz, que cuando tengo un problema puedo ir con esas personas. Eso es importante porque si ustedes en algún momento conocen de alguien que podría tener pensamientos suicidas o ustedes en algún momento puedan recurrir a estas personas y hablar de cómo se sienten y decirle, sabes mamá, yo estoy triste porque estoy estresada en mi trabajo o porque terminé con mi novio o porque saqué mala nota en la universidad y es lo peor que me pudo haber pasado porque yo quería seguir con excelencia. O sabes, no sé, me enteré que tengo una enfermedad grave, no sé qué hacer. Entonces ustedes puedan hablar de esto con toda la confianza y si esto les sostiene, ¿no? O sea, es el sostén, es el bastón en todo este proceso, ¿no? Y probablemente esto sea suficiente para que ustedes salgan adelante. O sea, esto hace la diferencia. Pero si esto no fuera suficiente y a pesar de esto ustedes siguen con ese malestar o perciben ese malestar en los otros, es importante que busquen apoyo profesional. Es necesario que busquen apoyo profesional, ¿no? Habíamos hablado de los factores de riesgo también. Igualmente en este análisis ustedes deben registrar cuáles son los factores de riesgo en su vida. Cada uno de ustedes, cómo lo identifican y qué pueden hacer ante eso, ¿no? Puede que ustedes no sean psicólogos, ni médicos, ni nada parecido, pero ustedes conocen su vida, ¿no? O sea, ustedes están día a día con ustedes mismas. Y desde la psicología, por lo menos yo en terapia siempre les enseño o trato de orientarles para que puedan conocerse a sí mismos y hacerse cargo de sus decisiones, ¿no? Porque si yo me voy a poner en rol de víctima, de que yo pobrecita y el mundo me ataca, de que yo pobrecita y nadie me quiere, entonces voy a asumir ese rol de víctima y voy a esperar que alguien me ayude, que alguien haga algo para que yo esté bien. Si no existe ese alguien, por lo tanto yo nunca voy a estar bien y le damos ese poder a otras personas y por lo tanto somos propensas a sufrir situaciones de violencia, a tolerar ciertas situaciones que no deberíamos, ¿no? Y llegamos a ese desgaste, ¿no? Ese desgaste emocional, laboral y demás, ¿no? Entonces, sean analíticas con ustedes mismas y en terapia, ¿no? Justamente trabajamos el hacerse cargo de nuestras decisiones, ¿no? Por eso es importante asistir a un profesional. Ahora yo les decía, no siempre ir a terapia, ¿no? Porque la terapia es un proceso largo que la terapia breve, por ejemplo, dura 10 sesiones aproximadamente,
pero hay otros que duran un poco más, un poco menos, pero a veces no tenemos, digamos, la necesidad de ir a terapia, porque no todos deben ir a terapia, no es que tenemos que ir en fila e ingresar todos, sino cuando sea el momento adecuado de que vayas a terapia, cuando sientas que lo necesites y estés lista para asumir los resultados de esa terapia. Pero si tú puedes hacerte una revisión, digamos, un chequeo psicológico para ver cómo estás, sería lindo, maravilloso que lo hagas por lo menos cada 3 meses. ¿Por qué cada 3 meses? La OMS nos dice, o sea, ¿por qué debemos ir cada 3 meses? Porque 3 meses es un tiempo prudente en el que puede haber cambios en tu vida. En esos 3 meses puede que te divorcies o puede que te vuelvas a enamorar o puede que tengas algún problema con tu hijo o puede que cambies de trabajo, puede que te cambies de casa, que te cambies de país, puede que, qué sé yo, ingreses a la universidad o salgas de la universidad y estés en busca de tu primer trabajo. Entonces puede haber cambios que son normales en nuestra vida, pero que probablemente esos cambios generen un estrés para ti, generen ansiedad, podrían también generar conductas depresivas, podrían, si no, asociarse con conductas anteriores, ¿no? Imaginemos que de niña has sufrido alguna situación de violencia y que a los 30 años hubo una situación similar. Entonces, existe el revivir un trauma anterior. Por lo tanto, eso te hace propensa a que no puedas manejar esa situación, ¿no? Entonces, hay diferentes situaciones que las vamos viviendo y como les decía, lo minimizamos, lo naturalizamos y creemos que no es importante, ¿no? Entonces, por eso 3 meses es lo adecuado. Sería teóricamente correcto, pero nuestra realidad en Latinoamérica es que no vamos cada 3 meses. Si no pueden cada 3, que sea cada 4, cada 5, cada 6 meses, por lo menos una vez al año para ver cómo están en ese aspecto, ¿no? Y puedan ustedes tener en orden esa situación. Eso es muy, muy importante porque les comento un poquito, cuando yo trabajo el tema de intervención suicida en terapia, ya en terapia, muchos de los pacientes, diría un 90%, dicen, yo hace un año que ya tengo estas ideas, pero ¿por qué no has hecho algo al respecto? Es que tenía que trabajar, tenía que estudiar, tenía que hacer esto, tenía que hacer lo otro. Y además de que yo hablé con mis amigas y mis amigas me han dicho, se te va a pasar. Yo hablé con mis papás y mis papás me han dicho, estás exagerando. Hablé con, no sé, con mis docentes y me han dicho, sí, sí, no, tranquila, esa es cosa de tu edad, es cosa del estrés, pero se te va a pasar, ¿no? Y nadie le ha dado la importancia que tiene, ¿no? Y es así que tenemos casos que han llegado a intentar el suicidio y muchos han fallado, otros sí lo han conseguido y genera un impacto muy grande, ¿no? En toda la familia, en toda la sociedad. Entonces, prestemos atención a todo esto, no lo minimicen, no lo naturalicen. El sentirse triste cada día o de la nada no es normal. El escuchar esos comentarios de estaría mejor si me voy de este mundo o, o no sé qué hacer con mi vida, no son comentarios normales, no son comentarios que no tienen ningún efecto, sino que más bien es un periodo de auxilio que nos está hablando del malestar que siente y que no sabe qué hacer con eso, ¿no? Entonces, estemos atentos a todo eso. Y ahora quisiera darnos unos 5 minutitos para ver si tal vez si alguien quisiera comentar algo que ha escuchado con respecto a esto o que sabe tal vez de algo para así retroalimentar
y sobre eso yo también puedo traer material para la siguiente clase. ¿No han escuchado ese tipo de comentarios? De gente que dice, quisiera dormir por días, quisiera desaparecer de este mundo, no encuentro mi lugar, no sé qué hago, no sé por qué existo, ¿no? Que a veces son comentarios que parecen graciosos, ¿no? Como que al aire. Sara, te escuchamos. Muy buenas noches. Buenas Em, noches. sí, de hecho, justamente lo he llegado a escuchar de mi mamá. Eh, Fue algo muy fuerte para mí porque hay momentos donde ella sí se estresa bastante y decía, no, o sea, lo mejor sería que ya no esté aquí y así, pero no lo decían de una manera así como graciosa o por bromear, porque también he pasado por esa situación donde un amigo mío ya no está ahí por eso, ¿no? Él lo decía en broma, pero en cambio mi mamá lo decía seriamente y era como que alarmante para mí. Y la verdad, hoy en día, más que todo en los adolescentes, no se habla mucho sobre esto porque ya con el internet y todo, todos, o bueno, no todos, pero generalizando, ya piensan que es para llamar la atención, em, porque dicen, o sea, ya lo han vuelto entre comillas, ya viral, entonces si alguien lo dice es como que para llamar la atención y básicamente siempre es escuchar eso, ¿no? Que una persona presente sus signos, trata de pedir ayuda de esa forma y le dicen que está llamando la atención o que, como usted dice, ¿no? Que se le va a pasar, que son cosas de su edad y que siempre pasa eso, que hay solución. O muchas veces los mismos adultos lo minimizan diciendo, pero tú qué problemas puedes tener. Y he visto esos casos y también he llegado a vivir esa situación de que un amigo muy cercano llegó a la decisión de ya no estar acá y fue muy feo porque nadie le daba la debida atención y él estaba pidiendo auxilio de diferentes maneras y lo único que he recibido ha sido pues eso, ¿no? Que solo quiere llamar la atención o que se le va a pasar. Ese sería Ujú. mi comentario. Gracias. Sí, exactamente, Sara, es así. Lamentablemente minimizamos, ¿no? Y anulamos el sentir de la otra persona cuando lo que deberíamos es escuchar, ¿no? Es decir, si alguien les dice, quisiera irme de este mundo, ya, a ver, contame, ¿por qué piensas eso? ¿De dónde sacas esas ideas? Y que hable y hable. María José, y luego también Carolai tenía la manito levantada. Dale, te escuchamos. Buenas noches, licenciada. Yo Buenas no escuché noches. tal comentarios así, pero sí una vez un amigo me dijo que se imaginaba varias veces haciendo, o sea, diferentes formas de suicidarse o algo así, o sea, lastimándose, no suicidarse, no dijo eso, sino lastimándose. Y también me comentaba que escuchaba, o sea, en su cabeza le venían cada vez recuerdos de cosas que ha fallado y todo. Y no sé si eso se puede, cómo puedo ayudar en ese caso. Claro que se puede. Mira, si ella tiene intenciones de hacer algo, tiene que ir urgente con el psicólogo. Urgente. Porque ya existe una intención clara, hasta ya debe existir una planificación. Lo que se hace en terapia es buscar un ancla, que eso lo vamos a ver en las siguientes clases, pero lo que se hace es buscar un ancla, ¿no? Para que esta persona que perdió tal vez el motivo para vivir, encuentre uno, que básicamente es buscar en su entorno y que él se dé cuenta que existe esto, ¿no? Que no está solo y bueno, no tantos factores más que hay en su vida. Entonces, tiene que ir con el psicólogo. Es importante que tú le puedas recomendar
ayudarle a buscar uno y decirle, mira, yo encontré este, a ver, háblale, mira, yo te lo hablo, yo te acompaño, ¿no? Porque si le dices, mira, yo encontré este y anda, y me cuentas cómo te va, lo más probable es que no vaya, ¿no? Entonces, es importante que exista ese acompañamiento. Y licenciada, y Em, si lo dice, póngase en forma de broma, pero por más que lo haya dicho así, el simple hecho de pensarlo ya está totalmente mal, ¿verdad? exacto, exacto. Es que hay bromas y bromas, ¿no? En psicología nosotros tenemos, digamos, un término o una frase que resume lo que tú estás diciendo. Entre broma y broma, la verdad se asoma. Eso significa que cuando uno dice ciertas cosas que en teoría son chistes, probablemente, no en todos los casos, pero probablemente esté sacando a flote algo que sí piensa. Es como cuando, no sé, un machista hace bromas del cuerpo de la mujer, ¿verdad? Es porque eso piensa, ¿te das cuenta? Eso cree, esos son sus ideales. Entonces, lo mismo pasa con ese tipo de comentarios que denotan pensamientos suicidas. Lo mismo sucede. Por eso es importante que acuda al psicólogo y que pueda trabajar este tema. Está bien, Muy muchas bien, gracias. listo. ¿Había alguien más que tenía la manito levantada? Carolai, tenía la manito. Buenas noches, licenciada. Bueno, yo quería Buenas noches. opinar que justamente al respecto del tema del suicidio, siento que actualmente las redes sociales están influyendo mucho, más que todo en los adolescentes y personas jóvenes, ya que están, si una persona ya de por sí la adolescencia es una etapa difícil y si ya están cargando con problemas y conflictos, al estar constantemente en redes, hay mucho contenido que es perjudicial porque les aparece constantemente cosas al respecto y hasta contenido que los incitan justamente a recaer, a lastimarse, a caer en conductas autolesivas hacia sí mismos. Entonces, creo que igual hay que generar más conciencia sobre lo que uno consume y ser autocrítico con uno mismo y con lo que consumimos, porque ahora todo es digital y pues bueno, estamos constantemente en riesgo. Exacto, exacto, Carolai, hay toda la razón. Hay, con respecto a lo que tú dices, que es básicamente las redes sociales, en muchos casos incitan a que las personas puedan cometer algún acto autolesivo, ¿no? Cuando uno piensa en suicidio, a veces solamente se imagina a las personas que van por el veneno o qué sé yo, ¿no? O que se lanzan en muchos casos, pero realmente también hay intentos suicidios de otras maneras, ¿no? Como es el consumo de sustancias, manejar a alta velocidad, ¿no? Y cosas así, que lo vamos a ver justo en la siguiente clase. Y también hay un estudio que se los voy a traer en la próxima clase, que hicieron un estudio en Estados Unidos, en una ciudad de allá, en la que una población se suicidó, se cometió un suicidio toda una unidad educativa y luego todo el pueblo imitó esta conducta, ¿no? Y es lo que está sucediendo con las redes sociales. Por eso las redes sociales prohíben, está en sus en sus normativas, de que no puedes publicar imágenes o videos autolesivos, ¿no? Entonces, si alguien ve, pero siempre hay formas, ¿no? De batir este tipo de normativas, pero todo pasa por la educación y que porque podamos normar también muchas cosas, pero hay que seguir trabajando en eso. Ya vamos a profundizar eso en la siguiente clase, pero sí es importante ver este tema. Voy a leer algunos comentarios. Acá Alex nos dice que lo romantizaron, lo del suicidio. Sí, sí, eso es cierto, también eso ha pasado. Jimena nos dice, ¿qué podríamos hacer si nosotros mismos nos decimos o pensamos ese tipo de cosas de vez en cuando? Justamente cuando ustedes se den cuenta que
tienen este tipo de ideas, como que yo no debería existir, yo no debería estar, no sé qué hago, que no sirvo para nada, que hago algo y me equivoco, que cometo error tras error. Cuando ustedes tengan ese pesimismo por el suelo, el autoestima bajo y sientan que no valen nada, en ese momento ustedes tienen que buscar ayuda, tienen que buscar ayuda. Y un tipo de ayuda es buscar un psicólogo o psicóloga. Si ustedes no pueden, porque ahora hay atención online, o sea, ni siquiera tienen que trasladarse, nos da esa facilidad. Si ustedes no pueden tener un acceso a un psicólogo, busquen grupos de autoayuda que justamente tratan este tipo de situaciones y busquen algo que les haga sentir bien, ¿no? Hay muchas personas que cuando se sienten así de mal, como que ya tocaron fondo, recurren a la iglesia, ¿no? Van a misa, conversan con un cura o con el pastor y se sienten mejor, ¿no? Por la fe. Hay otras personas que, por ejemplo, recurren a los amigos y que se sienten reconfortados, ¿no? Entonces, es ahí donde viene ese factor protector, ¿no? Las personas que tengan, digamos, una creencia en Dios fuerte, una fe fuerte, van a aferrarse a la fe. Los que tengan amistades estables se van a recurrir a las amistades. Los que tengan una familia fortalecida se van a acercar a la familia, ¿no? Entonces, busquen eso que los hace sentir bien, que los fortalece. Hay muchos, por ejemplo, que recurren a los hijos, ¿no? Entonces ven a sus hijos, abrazan a sus hijos, salen a comer con sus hijos y se sienten reconfortados. Es como cargar baterías, ¿no? Y todos los días hay que cargar baterías. Hay otros que abrazan a sus pesitos, a sus gatitos, duermen con el pesito y les reconforta. Entonces, estas pequeñas cositas que podemos hacer día con día nos levanta, nos ayuda y lo tenemos que seguir haciendo para nosotros seguir luchando día con día. Y si ya llega un momento en el que esto no ayuda, no es suficiente y siguen llegando esas ideas, no queda de otra más que ir con el psicólogo, ¿no? Ese es el paso más importante. Ahora sí, creo que con este comentario vamos a cerrar. Dice, un amigo mío no lo ha expresado abiertamente, pero habla de su situación familiar desde hace años, muy conflictiva, y menciona que incluso sus padres han advertido en alejarlo de sus factores protectores como el club y grupo de amigos al que pertenece. Tampoco le permiten desahogarse ni expresar sus sentimientos. Eh, tampoco le permiten ya. Además, dice que no se puede alejar de ellos y que aún falta bastante para ser mayor de edad. Bueno, estamos hablando de alguien que es menor de edad. Lamentablemente, cuando uno es menor de edad, depende socialmente, económicamente, legalmente de los padres o tutores. Entonces, difícilmente vamos a poder sacarlo de ese círculo, a menos que haya una intervención de alguna entidad superior, ¿no? Como una protección de niños y demás. Pero es un proceso que, bueno, es complicado, es complejo y solo se realiza en situaciones de violencia. Lo que se puede hacer en estos casos es primeramente trabajar con él, ver las fortalezas que tiene, qué es eso que él puede hacer, porque también si tiene él un gusto, dice, ¿no? Como es el club, el grupo de amigos y demás, tal vez esperar un tiempo y cuando ya sea mayor de edad retomarlos, pero también hay que ver cómo están los papás, ¿no? Porque a veces los papás son dominantes, son autoritarios y tampoco van a respetar, ¿no? Esa mayoría de edad. O sea, son muchas cosas, pero es importante, ¿no? Que él se vaya dando cuenta de esto y quiera hacer algo al respecto, ¿ya? Pero está bueno, ¿no? Que él se dé cuenta, ¿no? Que esto está pasando. Entonces, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Creo que ya estamos sobre hora. O tenemos todavía 5 minutitos, por favor, me confirman. Tenemos en realidad 24 minutos más.
hasta las Ah, 10 y ya, ¿es media. hora y media? Ujú, 10 y Ah, ya, media. yo he visto una hora. Ah, ya. Yo soy la Ujú. apurada entonces. Entonces, hay diferentes situaciones que se van aprovechando, pero la situación de los adolescentes, como es el que nos comenta acá, es compleja porque dependen de un adulto, ¿no? Y si los niños y adolescentes están atravesando por situaciones estresantes, depresivas, conflictivas, problemáticas, es también por los adultos. ¿Se dan cuenta? Es por los adultos que se encuentran en su vida. No siempre son los papás, ¿no? A veces son los profesores, a veces son, qué sé yo, amigos, a veces son los papás de los amigos, entonces, o los mismos papás, los tíos, los abuelos, los hermanos. Entonces, son los adultos quienes generan este tipo de tensión a los adolescentes y a los niños, ¿no? Por lo tanto, el trabajo, el tratamiento tiene que ser para los adultos por lo general, ¿no? Obviamente también se tiene que trabajar con los adolescentes y niños, pero principalmente con los adultos, ¿no? Y en este caso sería ideal, ¿no? Con los papás, que los papás fueran a buscar, ¿no? Este apoyo, este asesoramiento familiar y puedan manejar de mejor manera esta situación. Y lamentablemente esto es muy repetitivo en muchas familias que los papás consideran que están haciendo mal sus hijos y lo primero que hacen es alejarlos, ¿no? Generar distancia, en vez de comprender el por qué a sus hijos les gusta esto, ¿no? O por qué hacen esto, o por qué se relacionan con tal persona, o por qué se comportan de esa manera. Y de esa manera podrían coadyuvar de mejor manera, ¿no? Entonces, eso es importante darse cuenta. Y cuando habla aquí, por ejemplo, Alex nos dice, lo romantizaron lo del suicidio. Se ve mucho en redes sociales que justamente yo les comentaba, existen normativas, ¿no? Que restringen, por ejemplo, en Facebook y TikTok, Facebook sobre todo, no puedes tú publicar ni videos ni imágenes que hablen de por ejemplo, del peso de otra persona, de armamento, de conductas violentas y demás, ¿no? Pero en TikTok tiene otro tipo de normativas que sí permite, de cierta manera, pero sí, por ejemplo, restringe contenido de políticos, ¿no? Contenido político, un poco que hable de violencia, sí, lo restringe, pero a pesar de eso no es tan útil. Entonces, eso es lo que va sucediendo, ¿no? Pero las redes sociales son un arma de doble filo. Ustedes ingresan a redes sociales y van a encontrar mucha información sobre suicidio, sí, muchísima, ¿no? Entre que buena y mala van a encontrar mucha. Pero también van a encontrar mucha información que resulta ser dañina porque hay ciertos temas que no se los puede tocar de manera explícita y se tiene que adaptar a ciertas edades, ciertas poblaciones, ¿no? Por ciertas características. Y es por eso que hay muchos países que prohíben hablar sobre suicidio. Por ejemplo, si ustedes, no sé, en algún momento conocen o tienen la oportunidad de conocer países del Oriente, que, que es de ahí donde viene el Islam, no puedes hablar del suicidio. No es un tema que tú lo puedas conversar, que ahora, ¿no? Como lo estamos conversando nosotros abiertamente, no puedes, ¿no? Justamente por diferentes creencias y demás, ¿no? Y es una ley, ¿no? No puedes, ¿no? Y asimismo hay otros países que también de manera implícita restringen el tocar estos temas, ¿no? Y eso lo hace porque existe esa creencia de que si yo hablo de, digamos, del suicidio, voy a promover a que la gente intente suicidarse. Así como pasó hace años pasaba que en los colegios, acá en Bolivia por lo menos estaba prohibido hablar de sexualidad. No podías tú hablar en los colegios, mucho menos en primaria, hablar de sexualidad.
era un pecado y un delito hacerlo, pero actualmente es un deber el que los profesionales vayan a las unidades educativas y puedan hablar sobre sexualidad, ¿no? Es un tema que ahora ya se maneja, pero a raíz, ¿no?, de muchas disputas, a raíz de muchas situaciones, ¿no?, que se ha hecho a nivel político y social. Entonces, lo mismo está pasando con el tema de suicidio. Lo mismo está sucediendo. Aún hay muchas instituciones que evitan hablar del tema, que no quieren hablarlo, porque, bueno, ¿no?, creen que se podría eh, promover ciertas conductas autolesivas. Ahora, yo les comentaba hace un momento que cuando pensamos en suicidio solo estamos hablando de personas que, qué sé yo, que toman algún raticida, ¿no? Por ejemplo, en Bolivia la gente tiene esa tendencia, ¿no?, que si tal vez quiere atentar contra su vida, busca un raticida, porque era de fácil acceso, actualmente ya no lo es, solo los adultos lo pueden comprar actualmente, pero aún así hay lugares, ¿no?, en los que los niños también pueden comprarlo. Entonces, antes era más fácil comprarlo que ahora. Y cuando, por ejemplo, en Brasil, a raíz de que se han hecho estos estudios y de que hay un alto índice de intentos suicidas de niños, han prohibido la venta de raticida y solo lo pueden comprar bajo receta. O sea, tú necesitas tener alguna instrucción para lo cual vas a utilizar ese producto, ¿no? No es que puedes ir y lo puedes comprar a la tienda o en cualquier negocio, ¿no? Y solo lo venden negocios exclusivamente que se dedican a la venta de este tipo de productos, ¿no? En cambio, si uno viene a Bolivia y quiere comprar un raticida, lo encuentras en la esquina, en el mercado, en donde tú quieras, ¿no? O sea, es de fácil acceso porque no tenemos leyes que trabajen la prevención del suicidio, ¿no? Porque justamente no se habla de este tema. No es un tema de debate, no es un tema que haya políticas públicas, lamentablemente, pero esperemos que más adelante sí, ¿no? A ver, acá nos han comentado. Caroline nos dice, en redes como Twitter hay grupos donde incentivan y hasta compiten por quién está peor, como los grupos de autolesiones o los grupos que promueven los TCA. Esos grupos son sumamente tóxicos ya que se publican fotos, frases y demás. Lamentablemente en su mayoría son adolescentes y jóvenes. Sí, lamentablemente eso sí, existen ese tipo de grupos. Y lo que sucede, por ejemplo, con ese tipo de grupos, responden también a una necesidad, porque hay personas que buscan expresar lo que sienten, lo que piensan, y aparece estos grupos donde tú puedes comentar y aparece otro que comentan, pero en el proceso se distorsiona, ¿no? Y sucede esto. Y eso también es un pedido de auxilio, ¿no? Lamentablemente las personas que tienen pensamientos suicidas no son los que se acercan a ti y te dicen, mira, sabes que estoy pensando cosas que no debo, ayúdame. O sabes que, mira, he intentado esto, no quiero volver a hacerlo, dime, ayúdame. O sea, no va a pasar eso. Lamentablemente no va a suceder. Sería hermoso que suceda porque sería fácil de identificar, pero realmente no funciona así. Lo que sí pasa es que tenemos personas que cambian de humor bruscamente de un momento a otro. Sucede que viven publicando su situación diaria en redes sociales, como que, no sé, hoy terminé con tal persona y esperando, ¿no?, la respuesta del resto. Sucede también que son personas que tienen cambios bruscos, o sea, como que constantemente cambian de trabajo, cambian de casa, o no cambian nada, o sea, son estáticos, o sea, por años están en lo mismo, ¿no? Y, o sea, son situaciones que fácilmente no las podemos evidenciar, desgraciadamente. Tiene que haber un cúmulo para decir si efectivamente pasa esto con esta persona, ¿no? Pero el hecho que publiquen, que digan que suban fotos, que digan ciertas frases, es un pedido de auxilio, ¿no?
es un pedido de auxilio que hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Y lo ideal sería que las redes sociales puedan intervenir en esos grupos y cesarlos, ¿no? Porque no deberían, ¿no? No debería haber este tipo de información circulando. Pero fuera de las personas que nos podemos imaginar que atentan contra su vida de esa manera tan brusca, de la común que conocemos, también hay otras personas que salen a la fiesta y llevan el auto, por ejemplo, ¿no? O sea, sabe que están yendo a tomar, pero llevan el auto, ¿no? O sea, ahí no podemos decir que le falta información o conocimiento. Sabe que no debe conducir en estado de ebriedad, pero aún así lo hace, ¿no? Y cuando aparece en las noticias, figura como un accidente de tránsito, ¿no? Cuando realmente esta persona, de manera inconsciente, sí buscaba atentar contra su vida. Lo mismo sucede con las intoxicaciones con sustancias, como son las diferentes drogas, ¿no? La cocaína y demás, que es un proceso, ¿no? Es un hacerse daño lentamente hasta que llega la intoxicación, ¿no? Entonces ahí también la gente tenía la información, sabía lo que estaba haciendo y aún así lo hizo. ¿Por qué? Porque inconscientemente había una intención de atentar contra su vida. Luego tenemos a las personas que se enojan, pelean con alguien, suben a su moto o suben a su auto y manejan a alta velocidad, ¿no? Y resulta que hay un accidente de tránsito. Entonces, igual, de manera inconsciente, había una intención, ¿no? Pero en las noticias siempre vemos accidentes, ¿no? Y pasan por accidentes y se anula esa intencionalidad, ¿no? Y en terapia se trabaja todo esto, ¿no? Porque la persona, antes de planificar cómo va a hacerse daño, cómo va a atentar contra su vida, cuentan, ¿no? Te dicen, sí, a mí me gusta manejar a alta velocidad, a mí me gusta tomar mucho, a mí me gusta, no sé, cuando salgo de fiesta llevar el auto, llevar la moto, a mí me gusta, qué sé yo, el lanzarme de lugares altos sin protección. A mí me gusta estar sin comer 2, 3 días y me siento bien, no pasa nada. A mí me gusta, qué sé yo, mezclar bebidas, ¿no? Como que agarro, no sé, se me ocurre, ¿no? Vino y lo mezclo con alcohol etílico y me gusta. Entonces, empieza a ver eso de experimentar qué cosa puedo yo tolerar, qué cosa yo puedo permitir, porque no es casual que algunos vean como buena opción el veneno y otros vean como buena opción la cuerda, por ejemplo, ¿no? Es crudo hablar de esto, es crudo, pero uno no lo elige casualmente, no es al azar. Ha habido una planificación por detrás, ha habido ideas que han ido rondando, ¿no? Y ha elegido lo que probablemente sea más accesible, menos doloroso, ¿no? Y ha tomado la decisión. Entonces, existen estas alertas y si ustedes tienen estos deseos, estas ideas de experimentar cosas, como que saben que se podrían hacer daño, pero aún así quieren hacerlo, podrían ser también previo a los pensamientos suicidas, ¿no? Y es a eso a lo que hay que prestar atención. Entonces, todo eso es importante, es súper, súper importante y todo esto se trabaja en terapia, ¿no? Yo sé que a muchos no les parece importante, aún nos falta mucho trabajar en la salud mental y eso no es culpa de la gente, ¿no? No es culpa de la población en general, es responsabilidad de los profesionales en salud mental porque somos nosotros
quienes deberíamos promover la salud mental, quienes deberíamos lanzar campañas gratuitas, quienes deberíamos hacer ferias, hacer congresos, seminarios, charlas, etcétera, porque nosotros somos los que conocemos de salud mental y ustedes, digamos la población en general que no lo conoce, puede venir a enterarse, ¿no? Puede venir a informarse. Pero estamos en proceso, así que si ustedes ven en su ciudad alguna actividad, asistan, vayan, infórmense, siempre estén preguntando, estén alerta en todo esto, porque eso hace la diferencia, ¿no? Para ustedes y también para su familia, ¿no? Para su entorno. Entonces, eso es súper, súper importante, ¿no? Y hablemos de suicidio. Es importante que lo hablemos, así que yo les invito a que puedan preguntar, a que puedan comentar lo que les sucede, lo que han escuchado, lo que han visto, hasta cómo se sienten. Este grupo, si bien es un curso, pero que también nos sirva para que podamos exponer lo que nos está pasando. Va a quedar para este curso, para este grupo, no es que se lo va, qué sé yo, a compartir a un montón de gente. Y para eso que a ustedes les pasa, lo puedan comentar y podamos de cierta manera tratar de responder y salir de esa duda, ¿no? Imaginen que por alguna razón ustedes llegaron a este curso, ¿no? Yo creo que nada es casual, sino que más bien buscamos formas nosotros de cumplir con nuestros objetivos, ¿no? De hacer las cosas que tenemos que hacer. Entonces, el hecho que estén aquí, espero que haya un antes y un después de las ideas que ustedes tienen sobre el suicidio y que más bien quitemos esos tabús, ¿no? Esas creencias equivocadas que hay sobre el suicidio y podamos hablarlo libremente y prevenir a nosotros primero y luego a toda la gente que nos rodea, ¿no? Entonces yo los invito a que puedan hacer sus preguntas por el mensajito o si quieren comentarlo. Estaría muy bien en todas las clases, ¿no? En todas las clases que podamos hacer, ¿no? Esta interacción, porque a veces nos quedamos con la duda y, y luego se hacen ideas equivocadas, ¿no? Entonces la idea es salir, ¿no? Salir de ese desconocimiento, de esa ignorancia y que podamos avanzar con esa información. Entonces, no sé si tienen preguntas. Buenas, ya se encuentra disponible el formulario de asistencia en el chat para que puedan llenarlo. Se va a dar aproximadamente 2 minutos para que puedan. Mientras tanto, quedan unos pocos minutos. Si tienen algunos comentarios o dudas o situaciones, pueden ir comentándolas para concluir también. Y antes de cerrar por completo el curso, vamos a tomar una foto grupal, para lo cual van a prender todas sus cámaras, por favor. Así que no es cuestión de llenar el formulario e irse. Ya, muy bien, muy bien. Entonces, ya saben, llenen el formulario y prenden sus camaritas para que nos saquemos una fotito e identifiquemos quiénes han estado hoy y que no falten en la siguiente clase, ¿no? Yo los invito a que la siguiente clase, bajo esta información, si tienen preguntas, lo puedan hacer y yo con gusto les voy a responder y les voy a traer ese caso, ¿no? Que les comenté de esa población para que veamos esto de las imitaciones, porque lamentablemente sí se dan, ¿no? Y las redes sociales son ese puente, ¿no? Que o bien nos informa o bien genera, ¿no? Este tipo de situaciones. Entonces, yo quedo agradecida y nos vemos la siguiente clase. Muy bien, agradecerle igual a usted, licenciada Zulma. Un gusto estar presente en su curso y también creo que ha sido algo muy nutritivo para todos acá los presentes. Para concluir, por favor, todos prendan sus cámaras. Voy a tomar una captura de la clase para que valga la asistencia junto con el formulario. Si no prenden las cámaras, su asistencia no va a ser tomada en cuenta. Hay todavía muchas cámaras apagadas, por favor.
Ok, vamos a tomar la foto con los que tienen la cámara prendida ahora. 1, 2, 3. Ya, muy bien. Listo, ya se tomó la foto. Ahora sí podemos concluir el curso. Muchas gracias por su asistencia, muchachos. Nos vemos en una próxima ocasión. Gracias. Hasta luego, licenciada. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, licenciada. Hasta el nuevo encuentro.